Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental del Instituto Tecnológico del Valle de Morelia y hoy hablaré acerca de los fundamentos de operación de la energía solar fotovoltaica y térmica. La energía solar fotovoltaica se basa en la utilización de células solares o fotovoltaicas fabricadas de materiales semiconductores cristalinos que por efecto fotovoltaico generan corriente eléctrica cuando sobre los mismos incide la radiación solar. El efecto fotovoltaico ocurre cuando incide la luz y los fotones comunican energía a los electrones de un semiconductor, por lo que algunos electrones pueden atravesar la barrera potencial, siendo expulsados fuera del semiconductor a través de un circuito y producir energía eléctrica. Los electrones al recorrer todo el circuito externo vuelven a entrar al semiconductor por la cara opuesta. Los semiconductores en ningún momento almacenan energía eléctrica, sino que lo único que hacen es generarla. La clasificación de las células fotovoltaicas se divide en dos, que es células solares fotovoltaicas compuestas y células solares fotovoltaicas de silicio. Las compuestas se dividen en diferentes grupos y las cuales se conocen como células solares de muy alta eficiencia, mientras que las células solares de silicio se dividen en dos, cristalinas y amorfas. Las cristalinas las podemos conocer como monocristalinas, policristalinas de capa delgada, entre otras, mientras que las amorfas son células solares de capa delgada, junto con las policristalinas de capa delgada y con el grupo 2B1 de las compuestas. Los mecanismos de generación de energía. Son 4 los mecanismos de generación de energía que se pueden realizar para producir la energía solar fotovoltaica, y el primero de ellos es el método radiactivo. Este proceso es el cual un electrón gana su energía gracias a un fotón. En una célula solar, este es el proceso más importante debido a que es el principio del proceso de conversión fotovoltaica. Asociado a esto está el proceso de recombinación radiactivo, pudiendo perder electrones radiactivamente, es decir, desapareciendo el electrón y el hueco creado en un fotón. Todo aquello relacionado con la recombinación se refiere a la pérdida de células. Si la célula genera, se debe admitir que también recombina, creando los límites de la eficiencia de conversión fotovoltaica. El siguiente es el CRH, que es Shockley-Reed-Hall. En este proceso, la generación, al igual que la recombinación de electrones huecos, se ve asistida por la existencia de al menos uno o varios niveles energéticos, permitidos donde no debería estarlo, entre la banda de conducción y la de valencia. El origen de estos niveles puede estar en los defectos de la red cristalina del semiconductor o en las impurezas introducidas. En las células solares deben de ser evitados debido a que producen una vía de recombinación de los pares electrón-hueco creados mediante la luz. El efecto Auger se genera cuando en un par la energía se toma de un electrón o de un hueco más energético. Cuando se recombina, la energía se cede a un electrón que aumenta su energía dentro de la banda. Es de igual forma un mecanismo de pérdidas. Este mecanismo de pérdidas es de tipo básico, no puede ser evitado, es inherente al semiconductor, y esto es lo que lo diferencia del sistema SRH, que puede ser evitado. El método superficial, este proceso es similar al CRH, diferenciándose en que este proceso es gobernado por la distribución específica de centros de recombinación en la superficie del semiconductor. Se tratan de fenómenos a los que se atribuye un carácter superficial, es decir, que ocurren en una región del espacio o la superficie que matemáticamente pueden considerarse mucho más pequeñas que el resto de dimensiones involucradas. ¿Cuáles son las aplicaciones de la energía solar fotovoltaica? Se dividen en dos grupos: sistemas aislados, que son autónomos sin conexión a red eléctrica, y los sistemas conectados a la red eléctrica. Los sistemas aislados, como su nombre lo dice, se utilizan en lugares con difícil acceso a la red eléctrica. Estos sistemas pueden encontrarse en zonas rurales, en áreas de países en vía de desarrollo, áreas aisladas y en carreteras para la iluminación. Estos sistemas suelen contar con paneles fotovoltaicos, baterías, reguladores de carga, inversores. Para su instalación debe calcularse la demanda de energía en el mes más desfavorable y la radiación máxima disponible en ese mes, dependiendo de la orientación y la inclinación de los módulos. Los sistemas conectados a la red eléctrica tienen la función de producir electricidad para venderla a una compañía.
Estos sistemas cuentan con paneles fotovoltaicos, inversores y cuadros de protecciones y contadores. Pueden ser diversos y de diferentes tamaños, como en tejados o azoteas o hasta centrales fotovoltaicas instaladas en grandes terrenos. Estos tienen la ventaja de ser de cualquier tamaño sin importar y sin perder su efectividad, generando energía durante el día, y la generación puede darse en el mismo lugar donde se realiza el consumo, y la instalación no requiere de ocupaciones de espacio adicional. Energía solar térmica. La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía procedente del sol para transferirla a un medio portador de calor, generalmente agua o aire. Esta forma de energía puede aplicarse en viviendas e instalaciones pequeñas o también en grandes centrales de energía solar. Es decir, diseñando los edificios con materiales y tipos de cerramientos, la orientación del edificio y ventanales, colores, tipos de cubiertas, etc., de manera que aprovechen óptimamente las condiciones ambientales del entorno, entre las que se encuentra la energía solar disponible para disminuir el consumo de energía convencional sin reducir los niveles de confort demandados. Clasificación de la energía solar térmica. La energía solar térmica se divide en dos, pasiva y activa. La activa, como podemos observar, se divide en tres rubros, los cuales se clasifican por la cantidad de temperatura que estos tengan, por lo que tenemos la baja temperatura, la media temperatura y la alta temperatura. En la baja temperatura obtenemos lo que son los colectores planos, que es la forma en la que ésta se captura, y las aplicaciones que realmente son en lo que es agua caliente sanitaria. La media temperatura la obtenemos mediante colectores cilíndricos parabólicos y la alta temperatura en colectores de discos parabólicos o centrales de torres con heliostatos. Tanto la media temperatura como la alta temperatura se utilizan para la obtención de vapor para diversos usos, el más común la generación de energía eléctrica. Los componentes de los sistemas de captación solar. Los colectores planos captan la energía solar transformándola en energía térmica e impidiendo su salida al exterior, lo cual conocemos como un efecto invernadero, y consta en forma general de una cubierta frontal transparente, placa captadora o superficie absorbente, un circuito hidráulico donde circula el fluido, dispositivos de aislamiento térmico y una carcasa exterior protectora. El colector solar basa su funcionamiento en el efecto invernadero, como ya lo habíamos mencionado, la radiación solar, o los rayos solares. Estos inciden en el vidrio y lo atraviesa y es absorbida por una superficie que se calienta. Esta superficie emite a su vez calor, radiación térmica o onda larga. No obstante, este tipo de onda no puede atravesar el vidrio, por lo que queda atrapada en el colector y así obtenemos el efecto invernadero. Tenemos el primer sistema de captación que se utiliza para la baja temperatura. Esta tecnología solar térmica de baja temperatura se suele destinar al calentamiento de agua por debajo de su punto de ebullición para el uso como agua caliente sanitaria. Este subsistema de captación está constituido generalmente por colectores solares térmicos planos o paneles solares térmicos planos, los que obtenemos en la imagen inferior derecha. Es decir, son aquellos que se utiliza la energía solar con la misma intensidad con la que incide. Además de que también cuentan con un subsistema de acumulación, normalmente compuesto por tanques fabricados de acero tratado y que tienen la finalidad de almacenar el calor suministrado en el momento en que sea solicitado. Y tenemos también un subsistema intercambiador el cual independiza el agua que circula por el captador del agua de consumo. Otro sistema auxiliar que está compuesto por un conjunto de elementos y dispositivos tales como tuberías de conducción, válvulas, bombas, purgadores, energía auxiliar, etc., cuya función es suministrar el agua caliente solicitada. Todos estos componentes los podemos observar en la imagen superior que tenemos a la derecha, donde podemos observar el intercambiador, el colector, la bomba o también el sistema de auxiliar de apoyo, así como la entrada de agua fría y el agua que sale para su consumo como agua caliente sanitaria. Dentro de estas instalaciones de baja temperatura tenemos lo que es el circuito abierto y el circuito cerrado. El circuito abierto, en estas existe solamente un único circuito de agua que se utiliza como fluido el agua de la red, la cual se hace pasar por el colector solar para calentarla y después se almacena a la espera de su uso. No requiere de un intercambiador. Después tenemos las instalaciones de circuito cerrado. En este tipo existen dos circuitos interconectados por un intercambiador. El circuito primario, compuesto por el colector solar,
cede el calor al circuito secundario compuesto por el acumulador en un intercambio térmico. Los sistemas de captación de media temperatura. Esta tecnología suele tener dos aplicaciones diferentes, la producción de calor y la generación de electricidad. El sistema de captación está construido por colectores de concentración. Estos concentran la radiación solar que recibe la superficie captadora en un elemento receptor de superficie muy reducida. Algunas de las aplicaciones de este sistema de captación es la producción de calor en procesos industriales, por ejemplo, a vapor a temperaturas superiores a los 150 grados centígrados, y la generación de electricidad mediante la conexión del fluido caliente a unos 400 grados centígrados utilizado por los colectores a un sistema convencional de producción de electricidad a partir de un ciclo térmico. El subsistema de captación de esta tecnología está constituido generalmente por los denominados colectores de concentración. Estos colectores concentran la radiación solar que recibe la superficie captadora en un elemento receptor de superficie muy reducida, siendo capaces de proporcionar temperaturas de hasta 400 grados centígrados con buenos rendimientos. Aunque el colector de concentración cilíndrico parabólico es el más extendido, el que tenemos en la esquina inferior derecha, hay que señalar que existe diversidad de tipos. Todos los modelos disponen de un sistema de seguimiento con el propósito de orientarlos en la mejor posición para captar eficientemente la radiación solar durante el transcurso del día. Sin embargo, a diferencia de los colectores empleados en la tecnología solar de baja temperatura, los colectores de concentración captan la radiación directa pero desaprovechan la radiación solar difusa, por lo que no resultan apropiados en zonas de cierta nubosidad. La potencia típica de estas centrales es de 50 megawatts a 200 megawatts. Los sistemas de captación de alta temperatura se suelen destinar a la generación de energía eléctrica. Esta captación debe conseguir factores de concentración de radiación muy superiores a los logrados por los sistemas anteriores, así como reducir las pérdidas por radiación en convección al exterior. De eso se intenta con concentradores de foco puntual, los cuales se dividen en dos: discos parabólicos y centrales de torres. Los discos parabólicos están constituidos por espejos parabólicos de revolución cuyo foco se ubica en el receptor solar, como podemos apreciar en las imágenes. Los discos parabólicos también se les conoce como disco Stirling. En Europa solo hay plantas piloto de este tipo. La potencia media de una unidad de disco Stirling es de 10 kilowatts. Y tenemos también las centrales de torre, que consisten en una serie de espejos orientados, llamados también heliostatos, que reflejan la radiación solar sobre un calentador situado en el centro. Las centrales de energía de este tipo pueden ser de la potencia que se necesite. Aplicaciones de la energía solar térmica. La energía solar térmica tiene diferentes aplicaciones que se dividen dependiendo del nivel de temperatura que obtengamos. Para la energía solar térmica baja y de media temperatura tenemos las siguientes aplicaciones. Como ya lo habíamos mencionado, la más utilizada es para agua caliente sanitaria en los hogares, pero también podemos encontrar diferentes, como es la climatización de piscinas, que se pueden distinguir básicamente en dos tipos de instalaciones: instalaciones de piscinas descubiertas o cubiertas, y la temperatura necesaria para este procedimiento suelen ser los 45 grados centígrados. Tenemos también lo que son los sistemas combinados de agua caliente sanitaria y calefacción. Estos sistemas de dimensiones para cubrir las necesidades de agua caliente y de calefacción de los hogares. El rango de temperatura que se alcanza con la energía solar está en torno a los 45 grados centígrados. Y para lo que es el agua caliente sanitaria, y 65 grados centígrados para su uso en calefacción. Tenemos también lo que son las cocinas solares, que se utilizan preferentemente en países en desarrollo y sustituyen el uso de la leña para cocinar. Estos sistemas posibilitan la pasteurización del agua, muy importante en estos países para reducir el riesgo de enfermedades ocasionadas por la ingesta de agua contaminada, y la cocción de alimentos en pocas horas. Tenemos también la refrigeración solar. Estos sistemas utilizan un ciclo de absorción que extraen calor de un habitáculo. El ciclo de absorción precisa de una mezcla de absorbentes y refrigerantes, por ejemplo agua y bromuro, o litio, o agua y amoníaco, etc. El calor solar vaporiza el agua de la mezcla y se requieren temperaturas superiores a los 100 grados centígrados. Y también tenemos aplicaciones en la industria, puede ser el lavado de botellas, la separación de fibras o el tratamiento de alimentos, entre otros. Y para la energía solar térmica de alta temperatura, se utilizan para producir energía y utilizan el calor de la radiación solar para calentar el fluido y producir un vapor, que éste accionará una turbina que a su vez
se acopla a un generador eléctrico. Y su principio de funcionamiento es parecido al de una central térmica convencional, diferenciándose en la forma de producir el vapor, que es por calentamiento solar alcanzándose temperaturas de hasta 1000 grados centígrados. Conclusiones. La energía solar es una buena opción como alternativa de las energías tradicionales. Es energía limpia, no genera mayor daños al ambiente, además de ser una fuente de energía inagotable y puede ser utilizada en zonas donde es difícil el acceso a la red eléctrica, además de que no genera mayores gastos después de su instalación, solo el mantenimiento, y puede brindar energía durante 20 años en promedio. La energía solar logra la mejor calidad de vida y, lo más importante, ayuda a disminuir las emisiones de gases que causan grandes consecuencias en el medio ambiente. La energía solar es la energía del futuro.